Muy buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos el rumbo de la tarde con los poderosos Ramón Colombo, Diulca Pérez, la Mujer Maravilla, Rudy González y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para todo el Cibao. Queridos amigos. Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Víspera del viernes de Bellonera. ¿Por qué no es viernes hoy? Ay, sí. Estoy loco que llegue el viernes. Ay, sí, qué bueno. Si no hubiéramos ahorrado el comentario de el desorden de Putin. Bueno. Ay, bueno. señores, qué lío en el mundo entero. Sí, señor. Con esa invasión a Ucrania por parte de Rusia. Qué problema serio. Acabo de leer que todas las bolsas de valores en el mundo entero se han desplomado. Y el petróleo Y está, el petróleo barril a ya más de $100. Superó los $100. $103. Y el maíz y el trigo, que Ucrania es de los principales productores mundiales. Tercero productor mundial del trigo. Se ha disparado también todo eso. Sí. Qué cosa, señores. He tomado la decisión de una operación militar, dijo Vladimir Putin. Aseguró que el ataque era necesario para proteger a civiles en el este de Ucrania, un argumento que los Estados Unidos había pronosticado que usaría para justificar una invasión. En un discurso televisado, Putin acusó a Estados Unidos y a sus aliados de desatender las exigencias rusas, de evitar que Ucrania se integre a la OTAN y de ofrecerle a Moscú garantías en materias de seguridad. Dijo que Rusia no tiene el objetivo de ocupar a Ucrania, pero por Dios, este señor cree que el resto de la humanidad somos tarados. Rusia ya está ocupando. Por Dios. Ucrania, por supuesto. Pues lo que yo nunca entendí fue, en la operación que comenzó en la noche de ayer, la madrugada de nosotros, de Occidente, Sí. yo no entendí algo. Ok. Rusia está diciendo que ordenó, dice Putin, que ordenó tropas rusas entrar a los dos territorios separatistas que están en su frontera, incluso en la parte sur, cerca de Crimea. 200,000 soldados. También, pero si ellos entraron a ocupar esa parte para darle su apoyo, ¿por qué bombardean Kiev? Claro. Y las ciudades que están cerca de Kiev. Odessa, bombardearon Odessa. ¿Y por qué el bombardeo a los otros si ellos lo que tienen que, en tal caso, ocupan aquí la fuerza militar rusa para protegerlo? Yo no entendí. Es posible que Odessa sea un punto estratégico militar. Bueno, Odessa sí está un poquito más abajo, cerca del mar. Es posible que sea un punto estratégico en términos militares. Pero si ellos entran simplemente para darle protección o ayudar o darle apoyo a los separatistas de esas dos, porque tú tienes que hacer bombardeo en otros sitios. Entonces tú estás declarando una guerra al otro país, una guerra militar. 40 soldados y 10 civiles muertos tras las primeras horas del ataque. Y del otro lado de la frontera, el ejército ruso afirmó que destruyó los sistemas de defensa antiaérea ucranianos y dejó fuera de servicio las bases aéreas de Ucrania, donde Moscú lanzó horas antes una operación militar. Entonces, si tú fue para proteger a los dos separatistas que declaraste independientes, que no son independientes nada, entran en la órbita rusa ahora. ¿Para qué tú tenías que disparar un tiro si nadie te puso oposición? Ustedes están la tropa que estamos protegiendo a ustedes, muchachos. Ya. ¿Cuál es el problema? Hace falta información. No toda la información está dada. Yo creo que es importante que de algún modo purguemos en el tema para ver por dónde que anda el motivo real de esa operación militar contra Ucrania, porque yo creo, me parece que esa versión de que se trata de darle apoyo a los separatistas ucranianos como que es muy difícil, es muy floja. Es muy floja, por más que la gran población ucraniana sea de origen ruso,
Eso yo no creo que sea el motivo justificatorio de esta ofensiva. Ahora bien, hay que hacer otras preguntas. Rusia está reclamándole a la OTAN, ¿correcto?, el interés de incorporar a Ucrania a esa organización. Pero que no la incorporaron. No la incorporaron. Lo rechazaron. Ya, es lo que te estoy diciendo. Ok. Si la OTAN, que se ha mantenido muy pasiva frente al problema, y es comprensible eso, si la OTAN se ha mantenido neutral prácticamente, hay que tomar en cuenta que Rusia es el principal suplidor de gas natural a Europa Occidental. Sí. 40%. Entre otras cosas. Ellos solos 40%. Ah, bueno. Entonces, si se ha mantenido neutral, dándole la espalda a Estados Unidos, la OTAN, en la que Estados Unidos juega un papel muy importante, aunque las relaciones entre Europa y Estados Unidos se han enfriado mucho en los últimos años. Entonces, si la OTAN se ha mantenido al margen, ¿qué yo sospecho? Que hay cierto asentimiento en esa acción rusa sobre Ucrania. Es mi sospecha, no puedo afirmarlo del todo, habría que hurgar, repito, en el hecho más profundamente, porque lo que nos ha llegado pues ha sido bastante escaso y sesgado en todos sus aspectos. No sabemos la verdad. ¿Qué está pasando ahí? Mira, se habla de que Estados Unidos tiene interés. Es verdad, Ucrania es de los principales productores de gas natural, de plutonio, de litio. De muchísimo, tiene una riqueza inmensa. Claro. Pero yo te pregunto, ¿qué necesidad tiene Estados Unidos de ocupar Ucrania cuando Ucrania es un país independiente, libre, que de haber continuado en esa condición, tanto podía haberse beneficiado Rusia como los Estados Unidos de hacer comercio, negocio con Ucrania? Claro. Entonces, ¿por qué hay que doblegarla, aplastarla, reducirla a su mínima expresión? Es lo que no hay un puede. interés ocupacionista, intervencionista, eso no lo pueden ocultar. Bueno. Que no me vengan los progresistas de aquí a decirme, no, pero que es Estados Unidos el que tiene interés. No. No, viejo. Ahí, mira, ya ese viejo discurso desapareció. Eso, Pero yo le contesté porque a un ya la amigo, Unión Soviética pero no dime algo. ¿Y acaso Rusia no tiene metido hasta la cabeza en Venezuela? por eso, entonces. Y la política norteamericana, junto con el caso de Trump, Por eso, las elecciones entonces, pasadas. Eso. Olvídate, ese viejo discurso ya no opera. Ahora, lo más importante es saber, tenemos ahí un invitado que nos va a hablar de eso, por supuesto, ¿qué impacto va a tener esto en nuestro país? ¿Qué impacto puede tener? Miren ustedes en el mapa. Sí, pero no solamente en nuestro país, no, en el mundo. No, en el mundo, pero, Miren ustedes pero en el mapa. muy particularmente en Esto nuestro es caso. Rusia, en marrón. Esa partecita de ahí, en amarillo, son los dos países separatistas, las dos zonas separatistas. Y ellos bombardearon hasta aquí arriba. Sí. Sí, claro. Ahí está Odessa, aquí, muy lejos, distante Muy incluso lejos, de la pero frontera. es un punto estratégico militarmente. Y aquí está el Mar Negro, que es la parte de Crimea, que Claro. ellos asumieron Crimea en Claro. una acción que fue duramente criticada, pero Crimea es rusa. Claro. Es rusa y ahí no hubo mayor conflicto. Se impusieron, por lo hicieron, pero ahí está claramente, señores. No, hombre, esa es una excusa Baladí. baladí. Bueno, entonces, Pero miren, Ahora, nosotros eso tenemos tiene- una... tenemos al invitado ya, Sí. porque tenemos, Olga, consíguete, porque hay que ponerlo, porque el reflejo de esa guerra en República Dominicana lo marcó el presidente hoy con una trascendencia importante. El presidente, cuando salió de la reunión en la Policía Nacional esta mañana, en la puerta, en un podio, en un discurso formal, saco y corbata, habló del tema de lo que significaba esa guerra para República Dominicana y anunció la suspensión de él como mandatario de algunas actividades en el interior que tenía para concentrarse en Palacio a darle seguimiento a eso, y reunió esta tarde
a lo mejor está reunido todavía. El gabinete económico lo reunió al esta tarde. gabinete económico para tratar de ver Sí. alternativas y tener un plan estratégico de cara a lo que pudiera pasar, por ejemplo, el precio del petróleo. Entonces, el presidente dio unas declaraciones y dio una explicación que yo creo que sería interesante después de hablar con nuestro invitado, porque ya lo tenemos en línea, escucharlo, oírlo, porque es la declaración de Claro. lo que significa Alfredo Claro. de la Cruz, Vamos, analista vamos. de temas internacionales y de seguridad, estará conversando con nosotros en el rumbo de la tarde sobre esta situación que vive la humanidad en este momento. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Bueno, Hola. pues ya usted escuchó lo que queremos saber, su punto de vista. Su análisis sobre la situación que a partir de la madrugada de hoy se ha hecho escandalosa, ¿no?, en el mundo. Y además de eso, si esto representaría un riesgo para una guerra mundial que destruya a la humanidad. Porque armas nucleares hay sobradas. A ver, ¿cómo usted enfoca el caso? Sí, bueno, yo pienso que hay que ver los antecedentes históricos brevemente que llevan a este hecho, porque lo del ataque era crónica de una muerte anunciada, era lo más publicitado por toda la prensa occidental. Pero hay que situarse en que cuando George Walker Bush, el presidente número 43 de Estados Unidos, que es hijo de George Herbert Walker Bush, el presidente número 41, llega a la Casa Blanca, le da una patada al tablero y tumba una doctrina, una especie de doctrina que había quedado instaurada por su padre, que era de no establecer un cerco geopolítico sobre Rusia, porque él entendía que ese no era el espíritu de los acuerdos que lograron poner fin a la Guerra Fría. Sin embargo, George Walker Bush le da una patada al tablero y avanza aceleradamente y agrega, adhiere a la OTAN, a las ex repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia. Pero no obstante eso, agrega también, adhiere a la OTAN, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, a los países de la órbita soviética que habían pertenecido al Pacto de Varsovia, Rumania, Polonia, Hungría, etcétera, violando los espíritus de esos acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría. Esos acuerdos se lograron en un momento en que se había desintegrado prácticamente, se había desintegrado la Unión Soviética. Por tanto, el país que hereda los compromisos y deberes de la Unión Soviética es la Federación Rusa, pero en ese momento era un país muy vulnerable. Por tanto, Occidente logró imponer una serie de condiciones. Y esa Rusia que hay hoy con Vladimir Putin al frente no es esa Rusia vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vladimir Putin tiene un tiempo diciéndole que se han violado los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Fría. Yo no puedo permitir que me traspasen mi área de seguridad. Le sigo diciendo, a través de la historia, Rusia ha sido invadida por Occidente. Rusia no puede permitir que sigan haciendo eso, ni puede permitir que Ucrania sea parte de la Unión Europea y mucho menos de la OTAN, como fue invitada en el 2008. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en el 2008, cuando Georgia y Ucrania son invitados a formar parte de la OTAN, incluso de la Unión Europea, Rusia invadió a Georgia y le arrebató un pedazo de Abjasia y le arrebató Osetia del Sur. Y bueno, y en el 2014, cuando Ucrania estaba haciendo esas mismas fiestas, le arrebató la península de Crimea. Es un modo operandi de Putin. Entonces, en este momento, Ucrania viene siendo un espacio de amortiguamiento de Rusia en términos de seguridad. Pero la petición que hace Putin es difícil que Europa la pueda cumplir, de que la OTAN firme un documento donde se comprometa a no incluir a Ucrania. Una pregunta. Porque eso sería,
Sí. Perdón, una pregunta. ¿Por qué ya desaparecida la Unión Soviética, restablecida Rusia, el país original, base de la Unión Soviética, se teme a la OTAN? Es decir, ¿por qué Rusia no es invitada a formar parte de... No, pues ellos nunca van a... Perdóname, El pacto de Varsovia, perdóname, ellos no van a echar para atrás. de la Unión Europea, no de la OTAN, de la Unión Europea. Eso ¿Por qué Rusia no ha sido invitada a formar parte de la Unión Europea, siendo uno de los países más importantes de todo del mundo, pues? Bueno, podría ser interesante pregunta. Recuérdate que si bien los aliados en la Segunda Guerra Mundial estuvieron conformados por las potencias occidentales, Claro. Inglaterra, y, Francia, sí, claro. y Rusia fue parte de esos aliados. Claro. Sí. Luego vinieron las diferencias y por eso es que se divide Alemania en dos partes. Acuérdate que se reparten el mundo y empezó la guerra de influencia entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Occidente, que luego devino en la Guerra Fría. Ajá, ¿verdad? claro. Entonces, la OTAN nace, que ahora en abril de este año cumple 73 años, nace precisamente para proteger al bloque euroatlántico, a Europa, de un eventual ataque del bloque rojo, y el Pacto de Varsovia nace precisamente en contraposición contra la OTAN, que son pactos defensivos. Entonces, en el origen de los esquemas hay una contraposición. Por tanto, fíjate que a pesar de que China hoy es la potencia económica y el rival de Estados Unidos, dirías tú, Estados Unidos sigue viendo en su estrategia a Rusia como el enemigo a vencer, Ajá. a pesar de que ya incluyen a China, luego de Trump. Entonces, esa podría ser una explicación por la cual hoy Rusia no forma parte, porque las personas ven a Rusia como parte de Asia, aunque está euroasiática. Claro. Sí, Y tiene tiende una la parte persona, en Asia. que es el verdadero continente, y tiende la persona a pensar que Rusia no es parte de Europa. Entonces, todo esto son los condicionantes, vuelvo otra vez, de que Ucrania actúa como un amortiguador, como un estado tapón ante cualquier situación. Si la OTAN pusiera si Ucrania llegase a formar parte de la OTAN y la OTAN colocara sus lanzaderas en Kiev, pues los misiles estarían a escasos minutos de Moscú. Ajá. Y eso es desde el punto de vista de seguridad, que Moscú no puede aceptar, porque este tema hay que verlo no pensando como países periféricos que a veces tendemos a pensar, tomando el concepto de aquel cientista norteamericano Immanuel Wallerstein, uno de los principales autores de la teoría de los sistemas mundos. Si analizamos esto desde el punto de vista de país periférico, tendremos a verlo como nosotros. No, esto hay que ponerse al nivel de las superpotencias para entender cómo piensan las superpotencias. Las superpotencias se dividen en las zonas de influencia, porque podemos recordar cuando allá a principios del siglo pasado se reunieron Francia, Reino Unido y Rusia, y se repartieron el mundo, que de ahí viene el problema palestino. Rusia no llegó a tomar control de Turquía porque ahí estalló la revolución de los bolcheviques y todos sabemos lo que sucedió. Entonces, volviendo al tema, Rusia había avisado varias veces. Y entonces hay una situación. Rusia no es cualquier país, aunque muchas veces tiende a verse así. Es una superpotencia militar. Claro, por supuesto. Que su PIB no guarde relación con su vigor militar, eso es otra cosa. Sí. Pero es una superpotencia militar que le hace sombra a Estados Unidos. Pues yo creo que la pregunta de Colombo, a la que yo me uno, también llevaba otro giro. ¿Por qué Ucrania y no, por ejemplo, Letonia, Estonia, que están en la misma ruta, se han independizado totalmente? Por ejemplo, ponerte dos, totalmente. Los Taganistán y los Tatán por allá, eso es otra cosa. Pero estos que están aquí más cerca
del lado europeo, prácticamente, ellos no han tenido un problema como el que tiene Ucrania. Por lo que te acabo de decir, es que, bueno, no te lo he explicado, te voy a explicar ahora por qué. Realmente los acuerdos no debió, por eso era que estaba contextualizando para llegar ahí. Okay. Sí, se agregó a las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia, y se adhirieron esos países del oeste de Ucrania, Polonia, Hungría, sí. Pero la situación es que ya, violando el espíritu de los pactos que pusieron fin a la Guerra Fría, pero ya Ucrania es diferente. ¿Por qué Ucrania es diferente, Alfredo? Simple. El origen de Rusia, o sea, Ucrania para Rusia tiene un valor muy simbólico y hasta espiritual. Rusia nace en Ucrania porque hay una rama, la capital de la zona, claro. Hay una rama de los eslavos que descendió hasta los Balcanes y se situó al lado de Grecia. Ellos fueron cristianizados por los griegos. Y de ahí, esos eslavos de ahí subieron hacia arriba, hacia Asia Central. Y esos eslavos, dos monjes que ustedes han oído mencionar, y sé que se preguntarán quiénes son, Metodio y Cirilo, evangelizaron a esos eslavos de allá arriba, a los ucranianos y a los rusos. Y le dieron un lenguaje, que es el lenguaje cirílico que crearon los monjes Cirilo y Metodio, y lo evangelizaron. Le dieron una religión y le dieron una escritura. Entonces, ahí, en la palabra Rusia, viene de la palabra Rus, que significa pacto. Los clanes eslavos ahí, en Kiev, la capital de Ucrania, hicieron un pacto, y de ahí el pacto, la Rus de Kiev, y ahí nace Rusia. Entonces, quitarle Ucrania a Rusia es como quitarle el corazón. Imagínate que de pronto nos saquen Higüey por lo que son, por lo que siguen el cristianismo, o que nos quiten la Puerta del Conde, donde se dio el Trabucazo. O sea, haciendo un paralelismo. Entonces, Ucrania está muy íntima. Fíjate que Vladimir Putin el día pasado enarbola un discurso: Ucrania no existe, es una invención moderna, porque Ucrania es parte del pueblo ruso. Y todos sabemos que a través del tiempo Putin ha ido enarbolando los pergaminos históricos de la conquista de esos territorios, cuando a las comunidades turcomanas que habían en esa zona le fue arrebatando esos territorios. Entonces hoy existe esa realidad. Por lo que usted y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de un país que es una potencia produciendo granos, y un país que renunció a su poder nuclear aquella vez, precisamente desmanteló toda su estructura y las ojivas nucleares que tenía. Acuérdense que los almacenes de la Unión Soviética estaban en Kazajistán y Ucrania. Sí. Todo lo que usted acaba de explicar lo sabe Europa Occidental. Conoce todos esos precedentes históricos, ¿verdad?, de Ucrania con relación a Rusia y viceversa, qué sé yo. Todo eso. ¿Por qué entonces desde Europa Occidental se lanza la idea de que Ucrania pueda ser, digamos que en cierta forma, segregada de esas pertenencias e incorporada a la OTAN? ¿Por qué? Bueno, precisamente le comentaba al principio que el presidente George Walker Bush, el presidente número 43 de Estados Unidos, sí, pateó la especie de doctrina que había creado su padre, y fue incorporando estos países. Entonces, en Ucrania se dan dos cosas. La parte occidental de Ucrania es pro-europea, la parte oriental es pro-rusa. Precisamente porque en esa zona del Donbass, donde están las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, a lo largo de cerca de 2 siglos se fueron incorporando ciudadanos rusos, y ahí hay una población de casi 4 millones de habitantes que hablan ruso como primera lengua. Ellos son ucranianos, pero únicamente rusos. Ellos se identifican con Rusia. Entonces, como cualquier otro país, como Lituania o Estonia, buscando su progreso,
Ucrania ha mirado hacia Europa y Europa lo ha visto siguiendo aquella doctrina, lo ha visto excelente. Bien, vamos a la parte final de la entrevista con el tema. ¿Qué impacto puede tener esto en República Dominicana? Ya sabemos que tiene un impacto mundial, pero de manera particular, ¿cómo usted advierte el impacto de esto en República Dominicana? Bueno, el impacto de una crisis, de esta guerra, de una posible guerra en Europa, porque hasta ahora hemos visto la primera parte de una guerra, Ajá. que es volver, cegar al rival, Correcto. tumbarle la defensa antiaérea. O sea, todavía la guerra no ha empezado. Esos son los primeros pasos. Eso es 0-11 de la guerra. Entonces, ya el mundo venía con una serie de problemas producto de la pandemia que no ha pasado, y con la recuperación económica, el alto costo de los fletes, de los contenedores, los commodities, el petróleo, y las ayudas, los incentivos que dieron los gobiernos para que las personas se quedaran en casa, que en Estados Unidos tenemos ahora la inflación más alta en 40 años, en 7.5, y aquí en República Dominicana tenemos la de 8.5, la tercera más alta en América Latina y la más alta del país en los últimos 15 años. Si a eso tú le sumas que en este conflicto estarían inmersas las principales potencias del planeta, entonces ya tuviste que se te disparó el petróleo por encima de los $100. Y en el presupuesto dominicano, el costo para el petróleo de este año está a menos de $70. $62. 62. Bueno, entonces ya tú sabes lo que significa buscar para llegar a 100, y el petróleo esta tarde cerró a 102, que es muy probable que en los próximos días se dispare a 120 o $125. Entonces ya eso, con una crisis inflacionaria como la que estamos teniendo, eso es terrible. Entonces hay otro detalle. Todos estos países, como lo nuestro de ingresos medios y los de ingresos bajos, han tenido que estar recurriendo a los empréstitos internacionales para aliviar sus alicaídas balanza de pago, la cuenta corriente. Entonces, porque todos sabemos que con la pandemia las recaudaciones fiscales se cayeron. Okay. Entonces, Perdona, el crédito internacional ahora se encarecería, claro. porque ¿sí? Si hacemos una proyección de sobre lo que usted acaba de plantear, si el petróleo llegara a meterse a $125 el barril frente a 62 que hoy cuesta, ¿verdad? Los expertos hablan que puede llegar a 150. Perdón, estamos hablando de que el precio de la gasolina por lo menos se duplica en República Dominicana. Por lo menos. Está fuerte. Claro que sí. Está fuerte. Sí, pero usted se me olvidó preguntarme qué buscaba Occidente, qué buscaba Occidente con aquello allí. La estrategia que nosotros percibimos no significa que tengamos la razón, es que los objetivos que hay en este conflicto y en la presión allí no es de Estados Unidos embarcarse en una guerra con Rusia, nada de eso. Para nosotros, el objetivo de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, precisamente, es por los problemas domésticos y su imagen internacional que viene en picada, tiene dos objetivos. Si logra el golpe de efecto de lograr que Europa, como lo está logrando, le pusieron la trampa a Putin y ha caído, podrá instaurar un paquete de sanciones específicas para desbaratar el aparato económico ruso. En ese sentido, lo que sostiene el vigoroso aparato militar ruso es esa economía que es del tamaño de la de Brasil o de la de Italia, que no guarda relación una cosa con la otra. Pero encima de eso, al romper esos contratos energéticos con Europa y a la vez hacer que Alemania parara el Nord Stream 2 como lo ha hecho, Estados Unidos tiene un mercado abierto para colocar, al menos en el relato de Biden, colocar esa cantidad de gas a partir del esquisto y petróleo que hay allí en Texas y en esas zonas que estaban en quiebra. Entiendo. Y ahora mismo Estados Unidos tiene petróleo y gas que no haya que hacer con. Yo te diría, bueno, pero está Qatar. No, la producción de Qatar está comprometida. Y no tiene disponibilidad. Entonces te queda Japón y Estados Unidos. Es muy caro. Ya entendemos. Pero a ese precio es que es rentable para Estados Unidos. Precisamente cuando la explotación del esquisto por encima de 40 o $45 para los productores mediante la técnica del fracking, entonces es rentable. Y el petróleo ahora mismo se disparó a 100. Es decir, que los petroleros, los productores de petróleo de Estados Unidos están de risitas. Y si de golpe logra Biden lograr colocar sus energéticos en Europa,
oye, salvaría su imagen. Claro, esto para Europa es un problema, por eso que digo que Europa es un gigante con pie de barro. Ya. Es un gigante económico, pero un enano geopolítico, porque dado que depende en términos de defensa de Estados Unidos, no puede hacer una política exterior independiente de Estados Unidos. Y en este sentido, lo único que tienen que perder aquí son Europa y Pero precisamente Ucrania. tú piensas que el interés de Rusia en Ucrania es simple y llanamente garantizar su seguridad. ¿No hay algún interés más allá, el interés comercial? Recuerda que Ucrania es uno de los países más ricos en una serie de gas natural, en minerales, Minerales litio. Sí, sí. El Donbass es riquísimo en materiales, sí, pero acuérdate de algo, acuérdate que Henry Kissinger dijo una vez que si que los pueblos estarían dispuestos a sacrificar su libertad en pro de seguridad. Acuérdate que el problema de Rusia es el país más grande del mundo, o sea que un par de metros de tierra más. Territorialmente no, claro. Su movimiento está enfocado en geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? Una relación de poder, la lucha por el poder. En este caso, Rusia tiene que garantizar su seguridad, que ahora mismo es vulnerable. Es muy vulnerable en su flanco occidental. Y entonces, ahora mismo, por eso es que Putin dice, por seguridad no entramos en nadie. Y si alguien quiere saber quién es Rusia, que trate de intervenir en nuestra determinación. En el aspecto Entonces, de la alianza circunstancial, diría yo, Rusia-China en este momento, eso se prolongaría porque no es un secreto para nadie que hay una rivalidad entre Rusia y la China por el tema de que China se ha constituido en una superpotencia económica, lo que no sí, ha podido lograr Rusia. Pero eso no se suma como 2 más 2, porque mira qué es lo que pasa. China, si bien es cierto que Estados Unidos cometió un error estratégico y ha tirado a Rusia hacia los brazos de China, hay una situación. China está en un punto ahora mismo que ni puede apoyar a Rusia ni puede rechazarla. ¿Por qué? Porque China tiene Taiwán. Además de eso, tampoco puede aparecer hacia Occidente China como tan beligerante. Y entonces por eso China trata de llamar a las partes a que se aplaquen. China no tiene una posición muy cómoda ahora mismo. Entonces, en esa situación, China ni puede decirle no a Putin, pero tampoco puede decirle sí. ¿Entiendes? La Sí. situación de China es muy difícil ahora mismo. Porque, y además hay otra situación. A la larga, en el mediano y el largo plazo, China y Rusia comparten algunos espacios geopolíticos y están llamados a tener en algunas esferas que se rozan choques en el mediano y el largo plazo. Sí. Entonces, por ahora la relación de China y Rusia es más de conveniencia porque lo une su rivalidad con Estados Unidos, pero tienen también sus asuntitos. De manera que lo que pasa es que con esta acción de Vladimir Putin tratuezca el orden internacional. Y lo que te está diciendo a ti es que ese orden no sirve, que ustedes me obligaron a mí como país a firmar una cosa por allá, por los 90, pero hoy ese orden hay que cambiarlo. Le estoy diciendo que me cedan más protagonismo que yo demando hoy, y ustedes no me lo dan. Pues le doy una patada al tablero y ahora tenemos que arreglar el orden mundial. ¿Terminará Rusia ya finalmente ocupando a Ucrania militarmente? Yo pienso que hay dos opciones, hay dos casos, hay dos posibilidades. Todo depende. Si ese ejército ucraniano, que Occidente ha estado armando en los últimos meses con una cantidad de armamento muy importante, es capaz de resistir y no huye en desbanda como huyó el ejército de Georgia, cuando allá y eso, que esa vez Rusia no atacó ni siquiera su capital Tiflis, ni el país entero, sino solamente Osetia y Abjasia, y salieron en desbandada unos cuantos días. Si este ejército de Ucrania logra resistir unos cuantos días, sería el momento perfecto para que las sanciones que Occidente ha estado preparando entren en efecto y lo debiliten en términos económicos, a pesar de que Rusia tiene una carpeta de 600 mil millones de dólares en ahorro. Como reserva. Como reserva, pero una guerra, tú sabes que de esta naturaleza demanda mucho. Si ese ejército de Ucrania es capaz de aguantar unos cuantos días, las sanciones podrían empezar a ejercer efecto en el aparato económico y debilitar el aparato militar. Ahora, si ese ejército sale desbandada a los unos cuantos días, como hizo el de Georgia,
entonces podríamos estar acudiendo a la formación de un tipo de gobierno al estilo Vichy en Francia, cuando Hitler invadió a Francia por completo, que estableció Vichy y movió la capital París hacia allí, y entonces quedaría un gobierno prorruso al frente de Ucrania. Porque yo quiero que ustedes sepan que las campañas militares son muy costosas. Mantener cerca de 200,000 hombres apertrechados, eso tiene un costo muy grande, y las finanzas rusas no lo aguantan por mucho tiempo. Por eso es el paquete de sanciones. Muy bien, bueno, Alfredo de la Cruz, muchas gracias por toda esta explicación, ¿no?, sobre este tema que tiene cautivado al pueblo dominicano y al mundo en este momento. Gracias a ustedes por contactarme a través de nuestro amigo, y a los oyentes del medio que si quieren ampliar en estos temas, pueden visitar mi canal Alfredo en Directo, donde los lunes, los miércoles y los viernes yo hago una entrega sobre temas nacionales, y los sábados en Efecto Global, que es el mismo canal mío de YouTube, Alfredo de la Cruz, trato de temas internacionales. Y hay una cuanta entrega sobre estos temas donde pueden ampliar y tener una visión mucho más amplia con detalle. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, y feliz resto de la tarde. Vale. Vamos a la pausa, son las 5:37, pero el tema ameritaba llevarlo hasta ahí.